conferencia de hoy corre a cargo de un gran amigo que hace ya 9 años que podemos considerarlo como un palmero más. Mario Suárez Rosa nació en Arrecife hace poco más de 40 años, nos vamos a aclarar, ¿no? Y toda su vida ha estado vinculada al mar. Se inicia desde muy joven en el mundo de la vela y posteriormente ha participado en importantes regatas como la de San Ginés, Canarias Madeira o la Lustral, del que es un gran estudioso además. Ha sido campeón de Canarias de la clase Bote 80 y entre 2000 y 2004 fue presidente del Casino Náutico de Arrecife. Es patrón de embarcaciones de recreo, ha sido instructor de vela ligera y posee un máster en dirección de puertos deportivos y clubes náuticos. Además, Mario es autor de la obra Mar y Viento, donde nos cuenta la historia de la vela como recreo y deporte en la isla de La Palma. Investiga en la aparición de los primeros clubes náuticos de Canarias y además revisa los primeros 50 años de la regata Lustral Bajada de la Virgen. Por cierto, los libros estos que escribió Mario los pueden comprar si quieren ahí fuera. El periodista, escritor y director del Club de Prensa Canaria, Ángel Tristán Pimienta, destaca en el prólogo del libro que he mencionado, Mar y Viento, será un referente de la historia y el presente de la vela deportiva isleña, y que el autor, con una prosa excelente, amena, puntillosa, ha procurado un extraordinario aporte documental de una época que marca el nacimiento de la náutica moderna en Canarias y su efectiva implicación social. El estudio de Mario en la vela de Canarias le ha hecho profundizar en el Pamir y esta noche nos va a hablar de eso, del Pamir. Con ustedes, Mario. Muchas gracias, ¿se me oye bien? Muchas gracias al amigo Fernando por esta presentación. También, por supuesto, por dejarme compartir con ustedes esta jornada cultural sobre el Pamir y compartir cartel con dos personas que admiro, son José López y Juan Carlos Díaz Lorenzo, que mañana estará ocupando este lugar. Cristóbal Colón se le atribuye una frase que dice: la mar dará a cada hombre una nueva esperanza como el dormir le da sueño. Nosotros como isleños entendemos perfectamente esta frase. El mar ha sido un elemento que nos ha separado del resto del mundo, pero también de alguna manera nosotros y a todo el planeta nos ha obligado a vivir juntos, bien como hermanos o como enemigos, según en qué circunstancias. Ha servido para que intercambiemos mercancías, buques, hombres, creencias y experiencias como la que aconteció con la estancia del Pamir en la isla de La Palma. Para mí es un orgullo que, no siendo palmero, por lo menos de nacimiento, pues se me permita hablar del Pamir, aunque siendo de Lanzarote, y como veremos después, la isla de Lanzarote jugó un pequeño papel en la historia que vamos a relatarnos, a un poco estudiar juntos. Quizás la frase que acabo de comentar de Colón fue lo que inspiró a un alemán que nació en 1800, se llamaba Ferdinand Layers, nació en Hamburgo y sintió desde joven una vocación tremenda por el mar. Tanto es así que se procuró una pequeña fortunita y se embarcó en una goleta con rumbo a América, intentando pues eso, buscarse un futuro más esperanzador del que tenía en su tierra. Lamentablemente la goleta embarrancó y dio al traste con sus ilusiones, pero no con su empeño de continuar vinculado de alguna manera con el mar. Se puso a trabajar en una empresa de construcción, de fabricación de sombreros, hasta el punto de que logró cierto prestigio, se independizó y creó una industria propia, y poco a poco, adquiriendo pequeños barcos, pues fue
vinculándose sobre todo con Sudamérica, exportando esos sombreros y luego más adelante pues trayendo, cuando volvían los buques en lastre, o sea, aprovechaban para traer distintas mercancías de allí. Podríamos hablar mucho de este señor, una persona peculiar, pero vamos a resumirlo todo lo que podamos. Este hombre tuvo un solo hijo, se llamaba Carl, y le ayudó a potenciar aún más esa pequeña naviera. Juntos empezaron a trabajar lo que después hablaré un poco más de ello, el transporte del nitrato con Chile. Pero la principal influencia de su hijo fue que empezaron a construir sus propios barcos. Antes el señor compraba pequeños barcos de segunda mano y ya con su hijo comenzaron a fabricar o a diseñar los barcos que encargaban a distintos astilleros. Una anécdota curiosa, uno de los primeros buques que encargaron, un barco de 500 toneladas, le pusieron el nombre Paddel, que en alemán significa canille, y yo no sé cómo sería la mujer de este señor, pero era el apodo que le decían a la esposa de este car, le decían caniche, ellos sabrán. Pero les cuento esto porque a partir de ese barco toda la flota de Ferdinand Layers, naviera que todavía existe, por cierto, este es el anagrama de la naviera, pues a partir de ese Paddel todos los barcos tenían la P en la inicial de su nombre, el Pamir, el Passat, en fin, creo que son 60 o 70 barcos que construyeron, todos con la P, hasta el punto que la empresa fue conocida como la P-Line. Luego era bastante efectiva, cumplían con los horarios y en el ambiente náutico se les llegó a conocer como la Flying P-Line, que era la línea P voladora, que eran muy rápidos y seguros a la hora de transportar mercancía. A esta empresa, a finales del siglo XIX, se les unió, bueno, un poquito antes del final, se les unió el nieto, se llama Carl Ferdinand, en honor a su padre y su abuelo, y también pues sentía una gran vocación por el mar y sobre todo por los veleros. En esa época ya los veleros pues se fabricaban cada vez menos por la incorporación del motor de vapor primero y luego el motor del diésel. Pero aún así, este hombre, que por cierto murió muy joven, dejó inconcluso el proyecto de un gran velero que, bueno, la Hapag Lloyd, se lo pongo aquí porque la naviera esta fue uno de los creadores de esta compañía, que en la actualidad tiene gran poder comercial y marítimo. Este es el barco de cuyo proyecto les estaba hablando, de Carl Ferdinand. Es una fragata de 5 palos, un barco precioso, enorme, y que él no pudo haber concluido, pero que su padre se empeñó en terminar. Este barco se construyó en 1902 y podía conseguir, con todo ese trapo que lleva, unos 20 nudos, lo cual es una burrada, si me permite la expresión, para un barco. El Fredolsen, por ejemplo, no llega a 30 nudos. O sea, este barco corría mucho. Y bueno, de hecho, este barco se perdió en la costa de Dover precisamente por correr mucho, porque en esa época los barcos de vapor solían establecer una velocidad de 6, 8 nudos, pero los barcos de vela, pues, o si las condiciones eran propicias, podían ir muchísimo más rápido. Entonces en esos momentos no habían sistemas de control del tráfico, no tenían posibilidad de establecer la velocidad de un barco, salvo a ojo de buen cubero, como se suele decir. Entonces el Preußen estaba navegando por el canal de la Mancha, un sitio muy congestionado de tráfico y muy peligroso para este tipo de veleros, por eso que les estoy comentando, y un buque inglés de nombre Brixton intentó pasarle por la proa, pensando que, bueno, que como era de vapor se lo iba a llevar de calle, y se equivocó. Le rompió el bauprés, que es el botalón esto de aquí delante, y el primer palo lo dejó inutilizado y terminó embarrancando en Dover.
Como curiosidad, en sus bodegas este barco que iba a Sudamérica llevaba un cargamento de pianos, lo cual el estropicio pudo ser bastante sonoro. La compañía, sin embargo, apostó por barcos un poco, porque este barco que les comento, el Preußen, era así muy rápido, pero a la hora de maniobrar era bastante complicado, muy farragoso, necesitaba mucha tripulación y le costaba mucho cambiar el rumbo, ¿no? No obstante, fue uno de los barcos más maravillosos que se han construido a vela. A mí, desde luego, me hubiera gustado navegar en él, o verlo navegar al menos. Como digo, la compañía se especializó, abandonó un poco el tema de los barcos de vapor y se especializó en barcos de vela, llegando casi a la perfección, mejorando los aparejos de fragata, que eran los típicos que se usaban hasta la fecha, y haciendo un aparejo en bribarca, que consiste además construyeron como el Pamir, que es el barco que nos ocupa. Habían 8 barcos iguales. Ahora no recuerdo, bueno, si los tengo por aquí: el Pamir, el Pekín, el Passat, el Pola, el Padua, el Pangani, el Priwal y el Perchi. Todos eran gemelos, eran de la misma construcción, tenían 4 palos, y la diferencia con las fragatas es en el palo este de aquí, que es no sé si ven la flechita, el palo de mesana. Tenía 2 velas cangrejas, una sobre otra, y la vela escandalosa arriba del todo. Bueno, se nos queda el barco medio fuera. Bueno, vamos a ver si en las próximas no... Esta es una fotografía del Pamir con el viento de popa. Ajá, gracias. Bueno, el Pamir tenía unas loras, el Pamir y todos ellos tenían unas loras de 114 metros, una manga de 14 metros. El casco era construido en acero remachado y la cubierta revestida con pino canario. Muchos de los datos que voy a comentar aquí procuraré no repetirme, pero un gran maestro como es don José López, pues desde luego ya lo recogió ayer en su maravillosa conferencia. Podía alcanzar una velocidad máxima de 13 nudos, lo cual es bastante para un barco de esas condiciones. Y desde que entró en funcionamiento, desde que se construyó en 1905, pues lo pusieron a trabajar el nitrato, igual que gran parte de la flota de esta naviera. El nitrato, como muchos sabrán, tiene gran referencia aquí en la isla de La Palma. Es un producto que se utiliza como fertilizante y también para la construcción de explosivos. El tráfico con Chile en esa época fue un ir y venir constante de barcos, y la naviera Layes pues puso toda su flota al servicio de este negocio, que era bastante peligroso, pero daba pingües beneficios, por lo que se ve. Los barcos, si podrán ver, pues venían de Europa, aprovechaban las corrientes. Este tipo de barcos no son como los actuales veleros que podemos ver aquí frente a la costa, que tienen velas de cuchillo y les facilita navegar en contra del viento, dando pequeñas bordadas o ciñendo. Estos barcos tienen, como habrán visto, la vela cuadra, entonces necesitan que el viento, en cierta manera, les sea bastante favorable. No pueden ceñir en exceso, y una de las mejoras que hizo esta gente aplicándole el aparejo de bribarca es ponerle esa vela, esas 2 cangrejas en la popa, que en cierta medida pues facilitaba ceñir algo para poder navegar. No obstante, ellos sí procuraban, al igual que Colón, pues establecer, o sea, seguir la dirección de los vientos reinantes. Entonces bajaban por aquí aprovechando el alisio, y aquí se pegaban a la costa hasta llegar a la esquina sur de Sudamérica, donde se encuentran con estas flechas gordas. Aquí no es algo que estén porque sí, sino es que por aquí hay unos vientos enormes que son los que se establecen este tipo por debajo de la latitud de 40 grados sur,
que tienen varios nombres. Cuando llegan a los 40 grados, entre la marinería, se llaman los 40 rugientes, luego pasamos los 50 furiosos y luego ya, para rematar, los 60 aulladores. Estos nombres pues son bastante expresivos de lo que significa, ¿no? Aquí el viento se acelera muchísimo, esta es la dirección que siempre suele tener constantemente. Como ven, no tiene ningún tipo de obstáculo, no hay ninguna isla, no hay nada que le impida correr libremente. Y para colmo, en el Cabo de Hornos, que es este de aquí, pues se produce un efecto embudo entre la cordillera de Sudamérica y la península esta de la Antártida. Entonces esto es como un embudo, y los barcos cuando llegan aquí se encontraban con todo ese mar de frente que lleva a producir olas de hasta 30 metros. Era normal que en muchas de estas travesías pues se perdiera la tripulación. Por una ola que barre la cubierta del barco, pues era fácil. Además no habían elementos de seguridad como hay ahora, líneas de vida en los yates. En competiciones se exigen entre los elementos de seguridad líneas de vida que aunque te vayas al agua queda sujeto al barco, ¿no? Entonces era una travesía bastante peligrosa y necesitaban ser personas muy preparadas, no solo físicas sino psicológicamente. Baste decir que tanto al ir como al volver la travesía duraba pues casi 3 meses. O sea, 3 meses conviviendo en un espacio reducido, pues ahí podía pasar de todo. Al hilo de esto les voy a poner un pequeño vídeo que encontré. No es el Pamir exactamente, es el Pekín, pero van a poder, incluso algunos se puede hasta marear, van a poder ver cómo atraviesan el Cabo de Hornos, se encuentran con todo este tipo de peligros. Incluso se ven en una de las imágenes los peligrosos icebergs. Body
comentarles que las velas que veían ahí recogiendo los marineros, cuando se empapaban, podían llegar a pesar hasta 1 tonelada con el peso del agua. Esto es una frase que he puesto, pues, resulta curiosa, que suelen decir entre los marineros, los ingleses, en la armada inglesa, que viene a decir como para aprender a rezar no hay nada como salir a navegar por el mar. Ahí se ve un poco la dificultad. Aquí en el Cabo de Hornos precisamente es donde seguramente habrán oído la costumbre de los marineros de ponerse los zarcillos en las orejas. Pues en la oreja izquierda se lo ponen en el Cabo de Hornos y el de la derecha en el de Buena Esperanza. Y entre los varios significados y orígenes que se barajan por ahí hay uno que dice que es que se ponían algo de valor por si se los barría una ola de la cubierta y llegaban a una playa muertos, pues que tuviera, el que se los encontrara, pues tuviera algo con que pagar el entierro y una misa por su alma. Este es el Pamir al cual volvemos. El Pamir, pues como comenté antes, se pegaba pues, constantemente haciendo la ruta entre Alemania y Chile. Tanto es así que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pues le cogió regresando a Europa, a unas 700 millas al oeste de aquí de Canarias, y se encontró, ya llevaba meses navegando, se encontró con un barco que aparentemente tenía bandera holandesa y se llamaba Sommerdig o una cosa parecida, y mediante banderas pues le indicó que había estallado la Primera Guerra Mundial. Cuando este barco se dio cuenta que el Pamir tenía pabellón alemán, quitó el pabellón de conveniencia holandés y levantó hizo el verdadero, que era el alemán. Se trataba del Macedonia, que era un barco, un vapor perteneciente a la flota Hapag, que ya estaba creada en ese entonces, y que, bueno, pues le indicó que efectivamente que este barco venía de Nueva Orleans y se le ocurriera seguir rumbo norte hacia Alemania, porque estaba la flota inglesa pendiente de cualquier barco para mandarlo a pique. Entonces le sugirió hacer lo mismo que él y meterse en aguas canarias. En el puerto de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria pues había muchísimos barcos ya alemanes que estaban ahí paralizados, y muchos barcos ingleses, muchísimos, pendientes de cualquier movimiento, tanto de estos barcos que se pudieran fugar o de cualquiera que entrara. Aquí el papel del Pamir, del Macedonia, no está muy claro. Aquí hay una creencia que dice que el Pamir hizo las veces como de barco espía, que colaboró con los submarinos y demás. Yo después lo comentaré, mi opinión al respecto. Pero bueno, el Macedonia sí me da la impresión de que venía con una idea más malvada, por decirlo de alguna manera. De hecho, el Pamir a las 2 semanas, si continuó navegando, decidió meterse en el puerto de La Palma muy acertadamente, y hay una frase muy repetida y recogida que venía abriendo la mar. Claro, venía a escape, porque si lo veía cualquier submarino alemán, que tenía una efectividad tremenda, la flota de submarinos alemanas, aun siendo 3 veces menor que la aliada, tuvo unos resultados fenomenales. Y eso que eran barcos pues muy peligrosos y muy inestables en aquel entonces, estaban comenzándose a utilizar, como quien dice. El Pamir entró en Santa Cruz de la Palma en octubre, el 4 de octubre de hace 100 años, y pues el capitán comunicó a las autoridades de la isla que mientras no se acabara la guerra pues no iban a moverse de aquí. Aquí les indicaron que se fuera a Tenerife, porque era el puerto más importante, que había más barcos alemanes y tal, pero el capitán dijo que no se iba a arriesgar a hacer esa navegación, sobre todo siendo un barco de vela, que para navegar y maniobrar pues le resulta mucho más complicado, y es un blanco perfecto para los submarinos. Desde que llegó el Pamir enseguida vinieron pues varios buques ingleses que campaban a sus anchas, como ya comentó don José López ayer, hacían prácticamente lo que les daba la gana aquí en Canarias.
porque también hay que tener en cuenta que el Canarias dependía mucho del tráfico, del movimiento económico que creaba el negocio con Gran Bretaña. Y pienso yo que le sería más, aunque habían dos bandos, como en todos lados, pues había gente a favor de Alemania y gente a favor de los aliados, pues me da la impresión de que en Canarias se tiraba un poquito más por los aliados. Y de hecho rescaté una frase que me resultó curiosa, que la pronunció el cónsul norteamericano. Me resultó curiosa porque no hemos cambiado mucho en 100 años. Y él decía, el cónsul norteamericano en octubre de 1917 sentenció: el pueblo canario, según está representado en este distrito, es pesetófilo y no germanófilo o aliadófilo. Como ven, en ese sentido no hemos cambiado mucho, aunque, como les digo, siempre predominó un poquito más el seguimiento de lo que imponía Inglaterra y los aliados. Tanto es así que en la estancia del Pamir aquí, en 1915, hubo un temporal del sur tremendo y obligó a sacar el barco del Risco de la Concesión, que era donde estaba fondeado, y llevarlo hacia Barranco Seco, intentando protegerlo un poco. Y claro, entre el servicio de espionaje que había por uno y otro bando, pues desde que movieron el barco, al día siguiente apareció aquí un cañonero a ver qué es lo que iba a hacer el Pamir, ¿no? Y luego un barco que creo tuvo bastante relación con la isla, como fue el Sancho, un frutero Sancho, pues ya desde ese entonces está por aquí, fue el que lo sacó y lo volvió a meter en puerto. Al hilo del Macedonia, en el periódico de Las Palmas recoge que entre su tripulación venían varios oficiales de guerra y de hecho cuando llegó después que el Pamir, lo cual resulta curioso porque siendo un barco de vapor y viniendo a rumbo directo era lógico suponer que iba a llegar antes, pues no solo llegó más tarde, sino que además estuvo un tiempo en Fuencaliente, se le vio con las luces apagadas como viendo a ver si entraba o no. Eso, que lo haga un barco mercante, hombre, hay que ponerse en el papel del capitán y la psicosis que había en ese momento, pero me da que pensar que alguna función más tenía. Además, cuando vemos el listado del cargamento que traía, pues vemos que venía para dar de comer y surtir de muchos efectos a una supuesta flota de submarinos, por ejemplo. De hecho, cuando entró el Macedonia, que vino a escape, igual que el Pamir, llegó y en el norte vio la silueta de un barco, pensando que era un barco inglés, resulta que era un barco español, el Reina Regente, pero aún así, claro, se metió aquí a toda prisa y enseguida volvieron los ingleses pues, a controlarlo. De hecho, se les quitó una parte del motor y se guardó en capitanía para evitar que se fugara. No obstante, al poco pues fue ya escoltado por un barco español, pues se le llevó al puerto de Las Palmas y toda su tripulación pues resultó detenida y enviada a Cádiz. De la relación del Pamir con Santa Cruz de La Palma, pues hay muchos detalles que se han escrito. Es de destacar que desde siempre hubo una buena relación. Los marineros del Pamir hacían su vida normal en la ciudad. De hecho, y el ejemplo lo tenemos sentado por aquí, la relación en muchos casos fructificó en matrimonio, como el abuelo del amigo Fernando Leopold o Hans Kolbe, y bueno, pues como digo, había una muy buena relación, se celebraban bailes de fin de año, juergas varias, que bueno, se reseñan en la prensa, incluso muchos de los marineros se bautizaron, como uno que les voy a relatar lo que pone el periódico, que dice así: con la ceremonia de costumbre fueron bautizados esta mañana en la parroquia de esta ciudad los marinos del velero Pamir, Félix Gans y Juan Colbert, recibiendo el primero los nombres de Eugenio Manuel y el segundo los de Leopoldo Juan, siendo sus padrinos respectivamente don Eugenio Abreu y don Leopoldo Poggio. No obstante, esta buena relación, que no siempre pasó por buenos momentos, pues claro, los
los marineros querían fugarse de esta isla, regresar a su país, del cual no tenían noticias y menos en una época de conflicto. Muchos se fueron en el Macedonia, cuando este abandonó el puerto, y en particular 2 de ellos se fugaron y son, uno de ellos un personaje importante como es Johannes Dievis. Este hombre con un compañero, si tengo un nombre por aquí, Dievis y Karl Schubert. Lo que pasa es que el alemán es medio complicadillo. Bueno, estos 2 señores se fugaron y lo curioso del tema es que para hacerlo, este es el Macedonia, me olvidé de darle al clic, con su nombre verdadero, detalle por parte de ellos. Pues estos señores, como digo, este no es el barco en el cual se fugaron, ojalá tuviera yo la foto de ese barco. Utilizaron en la fuga un velero que tenía el vicecónsul inglés Robert Fife. El cónsul fue enviado desde Gran Canaria a La Palma en 1908 y desde allí se trajo un velerito, se llama Il Try, traducido viene a ser lo intentaré del inglés. Entonces, yo deduzco que el barco debe ser similar a este. Este es un barco de unos señores ingleses de principios de siglo de Gran Canaria, que ya hacía regatas incluso en 1908. El nombre es Mari Carmen, el del barco. Y bueno, pues Dievis y su compañero se fugaron en este velero, lo cual es simpático, siendo el propietario el vicecónsul inglés en la isla. Este señor puso una recompensa, no, se agarró un cabreo tremendo, se pueden suponer, y puso una recompensa de 15 libras, lo cual era un dineral para la época. Años después, Dievis será protagonista fundamental de la historia del Pamir porque fue el último patrón. Pero antes, en 1953, pasó por aquí al mando de un yate que se llama Zafira, recargó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Allí le hicieron una entrevista, aparte de que contactó creo recordar, con el padre de Fernando Leopold y le enseñaron fotos de la anterior estancia. En esa entrevista él dijo que se había fugado efectivamente en el barco del Try, él lo decía de forma muy jocosa y tal, pero él decía que se había fugado con el compañero y se fueron a Cádiz, que fueron navegando en este barco hasta Cádiz. Luego, de hecho, cuando escribí el libro yo estaba convencido de que así había sido, hasta que luego ya, haciendo uso o tirando de hemeroteca, como se suele decir, y aprovecho para agradecer la colaboración, como siempre, de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de la Palma y su maravillosa hemeroteca. Pues como digo, al final descubrí que sí, estos señores se fugaron de aquí, pero fueron a Tenerife con este barquito. Allí se embarcaron en un pesquero que se llamaba Tenerife y iban a la costa, al Moro, como decimos ahí en la zona de Lanzarote y Fuerteventura, o simplemente a la costa, pero antes entraron en la isla de Lanzarote. Allí los detuvieron, por eso les comenté yo la pequeña relación de mi isla con esta historia. Los detuvieron y los mandaron a Las Palmas detenidos a bordo del pailebot Nicolás. Desde allí ya, pues sí, los enviaron a Cádiz y ya se pierde el rastro de Dievis, pero de luego no fue navegando hasta Cádiz como él poco presumía. También sería una temeridad en este tipo de embarcaciones. Dievis es un personaje tan curioso que incluso encontré, esto creo que lo pueden leer, esto lo publicó uno de los que comenté antes que habían bautizado, Félix Gans, que lo publicó en un periódico de la isla a principios de 1918, en febrero de 1918. Y aquí pues dice que efectivamente que el amigo Dievis tenía un pliego, había escrito un libro, se llama Bosquejo, y lo firma aquí Félix Gans, que esto es de otra fecha posterior, incluso pone de mi amigo ausente, a cuando esto ya Dievis se había fugado,
y por eso pone mi amigo ausente. El día de yo he leído varios artículos y hay una frase, por eso me da que pensar que esta gente eran más sufridos marineros que valientes guerreros. Él escribía, por ejemplo, y el timonel mira a través de la alta espuma hirviente, lejos, en la inmensa lejanía, el punto seguro. Sed firmes en la esperanza de que llegará, tal y como también tengo la firme creencia de que llegará el día en que el sol parte las nieblas y que los hijos puedan bañarse en su clara y dulce luz. Sin embargo, y un poco contradiciendo lo que les comentaba antes de la buena relación, siempre estuvieron estigmatizados por el tema del espionaje. De hecho, ayer don José López comentaba, enseñó una fotografía de una maqueta del Pamir donde aparecía un submarino al lado, que da mucho que pensar. Los marineros del Pamir estaban bastante, leyendo a tenor de este artículo, que pone sufrimientos ridículos, se ve el hastío de ellos en que siempre le preguntaran por el tema de unas supuestas luces que se ven, que si ellos les daban pues de comer, les daban provisiones a los submarinos ingleses, estos alemanes, y ellos pues en primer lugar que estaban controladísimos por las autoridades. Todo lo que llevaban para el barco era fiscalizado a ver qué es lo que necesitaban realmente, porque si no se daba por entendido que era para facilitárselo a la flota de submarinos. Ellos llegan, incluso una cosa curiosa, yo creo que el único remedio para una curación será poner el Pamir en la plaza de Santo Domingo para que todos puedan vigilarlo sin la menor molestia y no tengan que despertarse y levantarse por las noches para ver luces de colores y misteriosas señales para los submarinos. Y luego, esto de aquí, Igitikit, yo pensaba que era un apellido, pero consulté con una amiga alemana y viene a significar algo así como qué asco, como que estaban bastante cansados de que siempre les achacaran pues el ser partícipes o cómplices de los submarinos que por otro lado estaban haciendo mucho daño no solo a la flota inglesa, sino incluso a la Canaria. Todo el comercio en esa época de Canarias pues se fue al garete, nunca mejor dicho, porque tanto unos como otros, cualquier barco mercante que veían, lo hundían. Incluso hay un caso curioso, un barco que se llama Tenerife, creo que se llamaba también, lleno de plátanos, que iba a la península, lo cogió un submarino y desembarcó tenían el detalle, desembarcó a la tripulación y se dispuso a pegarle un cañonazo y hundirlo. La tripulación le dice, mira, tira los plátanos, pero no te cargues el barco. Pero los alemanes lo mandaron a pique. Tuvieron el detalle, una cosa que me hizo cierta gracia, que es que siguieron navegando, se encontraron con otro barco mercante, desembarcaron a la tripulación de este barco que habían hundido, un barco mercante, no, un barco de pasajeros, y le dijo al capitán de este barco, el comandante alemán, le firmó un papelito y le dijo, llévelo usted a Tenerife, y ahí le da este papel al cónsul alemán que él le pagará los pasajes. El Pamir, después de la estancia en La Palma, tuvo una vida bastante complicada. Cuando se acabó la guerra, pues ya muchos marineros ya no estaban, quedaban pocos. El 4 de marzo, pues se va el Pamir con rumbo a Hamburgo con su cargamento, o lo que quedaba de él, según don José López, y abandona este puerto. Para no prolongarme mucho, les voy a decir simplemente una cosa que resulta curiosa, y es que en el diario de aviso, con un artículo que se titula Nobleza obliga, un poco pues agradecen el comportamiento de los marineros del Pamir, incluso se les ofrece un banquete en el Hotel Cuba, y luego pone dos cosas curiosas. Se lo leo: mañana, cuando la barca Pamir cruce velozmente las aguas del inmenso océano, etcétera, etcétera. Y luego pasa, no olviden de añadir que esta isla de La Palma conservará por muchos años el recuerdo grato del buque alemán.
pues ni una cosa ni la otra han sido ciertas. Primero porque el Pamir no cruzó velozmente, se fue con unas barbas tremendas de haber estado 6 años criando caracolillos, como solemos decir los que navegamos, que eso pues tenía pues algas, lapas, hasta mejillones podían haber en su casco, por lo cual le hizo salir bastante lento. De hecho salió un día 4 y llegó a Tenerife a la mañana del 6, lo cual una travesía de un poco más de 100 millas es muchísimo, ¿no?, lo que tardó. Y por otro lado, lo de conservar la memoria o el recuerdo del buque alemán, pues salta a la vista que no ha sido así. No hay nada en esta isla, lo cual es una pena, que recuerde la estancia del Pamir aquí en esta isla, ¿no? El barco pues regresó tras una escala en Tenerife, allí enroló nuevos marineros, a los que ya incluso se habían incluido aquí en la isla, y regresó a Hamburgo, y allí fue entregado, al final de la guerra pues hizo un reparto de las posesiones de los perdedores, y este barco pues le tocó a Italia. Estuvo navegando con un pabellón italiano hasta que al cabo de los años la naviera, que gracias a Dios tenía mucha parte de su flota en Sudamérica cuando estalló la contienda, pues pudo seguir trabajando y reunió el dinero suficiente y pudo comprar este y otros barcos que le habían sido requisados. Finalmente en 1931 la naviera se deshace del barco, ya empezaba a ser anacrónico un barco de vela de estas características haciendo travesía como mercante. Entonces se le vendió a un finlandés que se llamaba Ericsson, que era un apasionado de este tipo de barcos. Tanto es así que hay una cosa curiosa, que es que este señor tenía fama de que pagaba muy poco a sus marineros, y él decía que navegar en un barco como el Pamir o como el Passat, pues eso ya era un suplemento a lo que ellos cobraban, ¿no? Debían estar orgullosos. Este señor pues lo puso a navegar en la carrera del trigo, que consistía, pues en vez de ir a Sudamérica iban a Oceanía y cargaban pues grano hasta nuevamente Escandinavia. Luego, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues nuevamente fue requisada por parte del gobierno neozelandés. Estuvo navegando ahí en Nueva Zelanda unos años, hasta que finalmente regresó a su propietario finlandés, el señor Ericsson, que la estuvo explotando un tiempo, hasta que ya en 1950 pues prácticamente iba derecha al desguace, hasta que se les ocurrió a una empresa alemana se le ocurrió utilizarlo como buque escuela. Pero claro, buque escuela y también parte de mercante, ¿no? Aprovechaban las travesías para llevar y traer carga, a la vez que enseñaban a los estudiantes de la Marina alemana. Se le puso un motorcito de 900 caballos, lo cual no es mucho para ese tipo de barco, pero bueno, le facilitaba la maniobra en los puertos al atracar y desatracar. Y siguió su vida. Cambió otra vez de dueño. No me voy a meter mucho en datos y fechas, porque además están en alemán, y yo, al igual que el amigo Pepe López, de alemán poco. Finalmente, reseñarles que en 1957 el Pamir, regresando de Argentina, de uno de estos viajes alternando la función de buque escuela con la de mercante, pues se le acumularon una serie de premisas que le abocaron al triste final que tuvo. En primer lugar, el patrón que debía estar en ese entonces era Hernán Eggers. Este señor no pudo ir en el viaje de ida porque se encontraba enfermo. Entonces ocupó su lugar Dievis, que era la primera vez que actuaba como capitán. Dievis, el que habíamos hablado, que se había fugado anteriormente de aquí.
aún así tenía una experiencia tremenda, llevaba 50 años navegando. Pero bueno, era la primera vez que iba al mando del buque, fueron a Argentina a buscar grano. Allí tuvieron la mala suerte de que había una huelga de estibadores en Argentina, con lo cual no embarcaron el grano en sacos, que es lo deseable en este tipo de barcos, sino a granel. Estos barcos pues no están preparados para llevar carga a granel, porque el grano dentro del barco, de un barco que no esté preparado, pues funciona como el agua. Si el barco se escora, el grano se rueda hacia un lado y de hecho eso fue una de las causas que lamentablemente lo mandó a pique. Como digo, fue una serie de circunstancias, y para rematar, esto es un plano de un huracán que fue famoso no solo por hundir al Pamir, sino porque fue el huracán, creo que hay... Los huracanes se forman aquí en el Ecuador. No voy a dar una clase aquí, sube para arriba, llega otro aire frío que ocupa esa baja presión, y el alisio pues lo empuja hacia el Golfo de México, donde suele morir al contacto con la tierra, o si sube un poquito más, el agua fría del norte la zona de Norteamérica, pues también acaba por disolverlo de alguna manera. El nombre correcto de estos fenómenos es ciclón. Lo que pasa a los americanos, que son muy suyos, le pusieron huracán, o huracanes, porque es el dios del viento de la mitología maya. Pues como digo, este huracán era muy peculiar, entre otras cosas porque duró más de la cuenta. Los huracanes suelen durar 15, no llega a 20 días. Este duró en total 25 días. Entonces, este que ven aquí es la ruta del Pamir, que regresaba de Argentina. Al regresar siempre se meten pegados a la costa de África, aprovechando el viento, como les comenté antes. Aquí se separan porque el alisio baja por aquí y luego vuelven a entrar por aquí. Pero bueno, el Pamir iba navegando normalmente, y el Carry, que era el nombre del huracán, hizo lo que tenía que hacer, hasta aquí. Aquí no, aquí decidió dar la vuelta y incluso llegó hasta el sur de Inglaterra, lo cual fue una cosa rarísima. Todavía está estudiándose el caso de este huracán. El Pamir intentó pues evitarlo por todos los medios, aunque lo mejor que podía haber hecho era darse la vuelta. El Pamir sabía que el huracán estaba por ahí, y si se hubiera dado la vuelta no hubiera cumplido el objetivo que se esperaba de él, que era cumplir con su misión de transporte, pero hubiera escapado. Esta foto es la última foto que se tiene del Pamir. El Pamir aquí está navegando un rumbo noreste, intentando echarse, por decirlo de una manera más clara, a la derecha del huracán, pensando que el huracán no lo iba a coger, porque era impensable que un fenómeno de este calibre pues se metiera tan en el norte y tan hacia el este. Este barco, sin embargo, que era un barco español, por cierto, Castillo Aulencia. Este barco, como digo, llevaba rumbo sur. Este barco iba a Galicia y decidió pues evitar el huracán. Aquí el Pamir iba rumbo al desastre y este iba rumbo creo que incluso este terminó en Canarias, no estoy seguro. Pero bueno, esto es otra cosa curiosa de la historia peculiar del Pamir, que es que después del hundimiento, del cual no voy a hablar, entre otras cosas, pues a mí no me gusta hablar de barcos hundidos, pues porque ya se ha hablado bastante. De los 86 tripulantes fallecieron 80, 6 escaparon pasándolo muy mal, y el Pamir tuvo la mala fortuna de que, claro, con el huracán, pues aunque consiguió mandar un SOS, durante 3 días no se pudo mover ni barcos ni aviones para irlo a buscar, porque había un mal tiempo tremendo. El SOS se oyó, lo recogieron en Azores, pero poco pudieron hacer hasta que pasaron 3 días y pasó el huracán. De hecho, el capitán que les comenté antes, Hermann Eggers, durante esos 3 días él decía y afirmaba que el Pamir era imposible
que se hubiera hundido, que lo que él había pasado en el Cabo de Hornos con el Pamir, que él no se creía que el Pamir se lo hubiera cargado un huracán. Como les comento, al año después del hundimiento del Pamir surgió una cosa curiosa, que es que se aportó en el juicio, pues claro, los seguros ahí actuaron intentando echarle la culpa al capitán, que es lo que suele pasar en estos casos, y apareció una supuesta botella verde en la costa de Inglaterra, y que curiosamente le fue entregada a un inspector de seguros con el que contaba la naviera. Y dentro de la botella dicen que había un papelito de un folio por delante y por detrás donde alguien escribió los últimos datos del Pamir. Bueno, me extraña mucho porque además incluso se dicen los grados que de escora, lo que le decía el capitán, me extraña a mí que nadie se pusiera en esos momentos trascendentales a escribir un papel de este tipo. Y si acaso fue capaz de hacerlo y no se le mojó, ya meterlo en una botellita, ponerle un tapón y tirarlo, más curioso y más, no sé, más raro parece. De todas maneras, esto yo simplemente expongo los datos y que cada cual saque sus propias conclusiones. Como nota curiosa, el Pamir, aun cuando se hundió, resultó muy beneficioso para su propietario, porque llegó a cobrar 2 millones de marcos, que era un disparate de dinero para la época. 80 vidas pues son más disparates, ¿no? Sí decirles que después del hundimiento del Pamir cambió totalmente el sistema de navegación en cuanto a buques escuela. Ya se prohibió totalmente compatibilizar la carga con el desarrollo de las actividades escolares, porque eran unos niños los que iban en el barco. Iban 50 cadetes y 51 cadetes y 35 marinos profesionales, que también eran muy jóvenes, por una cosa que les voy a comentar ahora. Pero bueno, la normativa cambió totalmente y por lo menos dentro de lo malo sirvió para algo. También el sistema de arriado de los botes salvavidas cambió, estaban obsoletos, ¿no? Un barco construido a principios de siglo y estamos hablando ya de los años casi 60. Este que ven aquí les resultará curioso, bueno, conocido más que curioso. Este es el Galatea. El Galatea tiene una especial relación con esta sociedad porque su tripulación contribuyó a apagar un incendio que ocurrió no en este edificio, en un edificio anterior, que creo que estaba por el Parador, por ahí. Pues la tripulación de este barco, que se encontraba aquí en Santa Cruz de la Palma, pues contribuyó a sofocar ese incendio. Y el Galatea está aquí pues porque 6 meses antes del hundimiento del Pamir coincidió en el puerto de Bremen y lo pusieron popa con popa, que es lo que se solía hacer en aquel entonces cuando llevaban barcos de vela, ¿no? Entonces, las dos tripulaciones se picaron, que era una cosa también muy de uso en aquel entonces, que era a ver quién subía y bajaba al aparejo más rápido, ¿no? Y los del Galatea, además, tienen un blog muy bonito, de antiguos marineros de la época y tal, cuentan cómo, no ya los cadetes, que no estaban embarcados en el Pamir, sino la tripulación, los profesionales del Pamir, decían que eran muy lentos y que los veían muy niños para navegar. Es un comentario que surgió de ellos y que lamentablemente pues después, 6 meses después, se demostró que quizás eso tuviera algo que ver en no haber sido a lo mejor muy diligentes a la hora de recoger las velas, o en fin, no se sabe. El Galatea también, cuando se hundió el Pamir, estaba por la zona, estaba navegando por la zona y fue uno de los barcos que contribuyó a localizar los restos del Pamir, que bastante poco se encontraron. Finalmente les voy a poner un pequeño vídeo. Me gustaría que sirviera de homenaje pues no solo al buque, que desde luego hay que tenerlo en cuenta, sino también a esos marineros, que tanto los que estuvieron aquí en Santa Cruz de la Palma como los que se fueron a pique con el barco. Esto es una salve alemana
no sé el nombre exactamente. Finalmente, como digo, un pequeño recuerdo, finalmente me gustaría compartir una reflexión que ya de alguna manera dejé entrever anteriormente y que va al hilo de lo que ya comentó también el amigo José López ayer, y que es lamentable que en esta isla, perdón, que en esta ciudad, al menos, no se mantenga, o sea, no se conserve ningún recuerdo de la estancia, de la experiencia que vivió el Pamir aquí con esta isla, como digo. No hay ni una calle, ni una plaza, ni siquiera una plaquita que nos recuerde que el Pamir estuvo aquí, que interactuó con la población de la isla, que quedan recuerdos, que quedan personas, porque los recuerdos, bueno, estarán o no estarán, pero las personas tenemos a Fernando Leopold como descendiente directo, o sea que la experiencia existió y debería ser mantenida. A veces, ahora en la época en la que estamos, y más en esta isla de La Palma, nos rompemos la cabeza pensando en dotar de contenido a un producto turístico que se piensa que no existe, no tiene razón de ser porque no hay playas, no hay sol. Pero bueno, el contenido lo tenemos ante nuestras narices. No solo ya lo de conservar el recuerdo del Pamir es interesante porque conservar la memoria siempre es interesante y muy sano, pero ya en plan práctico, y si me permiten hasta de forma egoísta, el dotar de contenido a un producto
turístico, ofreciendo pues una plaza, un pequeño, bueno, lo de un museo ya es para nota, pero no sé, algo que recuerde que el Pamir estuvo aquí, sobre todo si tenemos en cuenta dos aspectos que ya apuntó el profesor López ayer, que es que el mayor número de turistas que vienen son alemanes a Canarias, y que el Pamir aún hoy en Alemania es una leyenda. En Alemania y en otros países, pero sobre todo en Alemania es una leyenda, y es una pena que no tengamos parte de ese rédito que nos podría quedar y que resultaría muy beneficioso para esta isla. Pues nada, muchas gracias y buenas noches.